Perfecto. Muy bien, pues vamos a hablar primero que nada de neuropatías ópticas. Lo bueno es que como doctor Serrano dio una excelente introducción, pues hay muchos de los slides aquí que podemos ir rápido sobre ellos. Pero lo que vamos a hacer, vamos a describir un poco lo que es el nervio óptico y su anatomía y ciertos conceptos básicos. El examen físico es algo que también es bien importante, como mencionó el doctor Serrano, para este tipo de pacientes. Y entonces, ¿de qué manera? Pues tratamos de hacer un diagnóstico y las neuropatías ópticas más importantes para que ustedes sepan. De hecho, me estuvo interesante que ahorita, doctor Serrano, uno de los casos que presentó era del joven que bebía cerveza en todas sus comidas y pues eso posiblemente lo llevó a un tipo de neuropatía óptica nutricional o tóxica. Y a veces uno pues asocia eso con pues, ¿verdad? Beber excesivamente, pues un mal comportamiento. Pero lo mismo puede pasar también en pacientes que piensan que están teniendo un excelente comportamiento. O sea, me acuerdo que hace unos años atrás presentaron en la convención de neurooftalmología lo opuesto, una muchacha que creo que hacía mucho ejercicio y entonces pues quería estar en la línea y lo que hacía era que su alimentación consistía de tomar agua carbonatada, sparkling water, y comer lechuga. Y básicamente pues a ella también le dio una neuropatía óptica isquémica. Así que no tanto tienen que ser asociadas con comportamientos negativos y conductas que uno como tal cataloga como negativas, sino que también pacientes que a veces tratan de hacer las cosas bien, pues se pueden afectar con neuropatías ópticas. Así que por eso es bien importante el historial, preguntarle todas las cosas, cuáles son sus hábitos diarios, qué comen, medicamentos nuevos que hayan tenido, alguna enfermedad reciente, algún animal reciente que hayan adquirido, como van a ver en algunas de las neuropatías ópticas. Entonces, ¿cuáles son las características de una neuropatía óptica? Pues tiene que tener una función visual anormal. Y por función visual, pues no necesariamente quiere decir que la agudeza vaya a estar disminuida. Ellos sí pueden tener una agudeza visual disminuida, pero a veces lo que tienen afectado es el campo de visión. El doctor Serrano también les enseñó un ejemplo de aquel paciente que había estado hospitalizado con postcirugía, que pues, el paciente decía que tenía buena vista, pero que no podía leer. Así que lo que se afecta es la función visual. Estos pacientes, por definición, pues, también van a tener una anormalidad adquirida de colores. O sea, no es lo mismo alguien que la tiene congénita como un daltónico. Estos pacientes van a tener problemas identificando colores adquiridos. Tienen también un defecto pupilar aferente si la condición es asimétrica. O sea, si ambos nervios están afectados, pues entonces el defecto pupilar aferente relativo no va a estar presente. Los campos visuales pues van a tener defectos generalmente y dependiendo del tipo de defecto pues nos ayuda en ocasiones a hacer el diagnóstico de estos pacientes. ¿Okay? Y por regla general, aunque hay sus variaciones, pero los escotomas generalmente respetan la línea o el meridiano horizontal, pero no el vertical. Se reconoce que para respetar el meridiano, el horizontal, pues generalmente son problemas ¿verdad? De arcuados o de glaucoma, pero ¿verdad? Aquí en este caso, pues generalmente si son, por ejemplo, defectos hemianópicos, pues ahí sí nos puede ayudar en términos de qué meridiano es que está afectando y cuál es el que se preserva. Entonces, voy a pasar rápido por esto, pero para que sepan, el nervio óptico tiene aproximadamente 5 centímetros de largo, ¿ok? Ahí pueden ver las dimensiones. Sin embargo, el espacio entre la parte del frente del borde de la órbita y entonces el canal óptico, pues es un poco más largo, tiene aproximadamente como
¿verdad? Pero más corto, tiene aproximadamente como 42 milímetros. Así que hay un exceso de nervios de aproximadamente 7 a 8 milímetros. Y esto permite que el nervio óptico pueda tolerar un poco de proptosis sin que necesariamente se afecte el nervio o cause una neuropatía óptica. Aquí podemos ver más o menos cómo se dividen las fibras de ganglionares. Ellas generalmente pues vienen salen de acá del rafeo horizontal, y entonces las temporales van por la parte superior, la parte inferior del nervio. Está también lo que se llama el haz papilomacular de fibra, y entonces las fibras nasales que son radiales. Cuando ya llegan al nervio óptico, cogen un giro como de 90 grados para entonces meterse por el nervio. Y en pacientes que tienen, por ejemplo, la patología de los nervios tilted o girados, pues a veces ese giro de 90 grados puede ser un poco más estrecho, o sea, puede ser 70 grados, 65 grados, y pudiese dar la apariencia de una hinchazón de nervio óptico en pacientes que tienen nervios girados, cuando en realidad no la hay. El suplido de sangre principalmente es de las arterias posteriores ciliares, que son arterias terminales de la arteria oftálmica, ¿okay? Pero también recibe suplido de circulación coroidal y circulación de la piga. ¿Okay? Y bien importante que es un área de transicional de las presiones, porque uno tiene ahí lo que sería la presión intraocular y la presión intracraneal. Okay. Ya una vez se convierte en el nervio óptico intraorbital, pues como les dije ahorita, es un poco redundante, así que permite que haya un poquito de proptosis sin necesariamente tener disfunción de ese nervio. ¿Okay? La arteria central de la retina entra al nervio óptico intraorbital aproximadamente de 10 a 15 milímetros desde donde se une el nervio con el globo. Y podemos ver aquí que el suplido de sangre es bien rico en esta área. Aquí vemos una gráfica de todo el suplido de sangre que recibe ese nervio óptico intraorbital. ¿Okay? Y vemos aquí la arteria central de la retina entrando más o menos como 10 a 15 milímetros detrás de lo que sería la unión del nervio y el globo. Y estas son las arterias posteriores ciliares, que son unas arterias, como le dije, terminales, y donde ellas se unen, pues ocurre lo que se conoce como un watershed zone, o un área de unión. Y muchas veces esas áreas pues son bien susceptibles a isquemia, así que van a haber ciertas patologías que pueden afectar pues más el nervio óptico superior, el nervio óptico inferior, por ese suplido de sangre de las arterias posteriores ciliares, que no tienen, ¿verdad?, pues una buena red de colaterales al ser arterias terminales. Ahora, el espacio que tiene el nervio óptico intraorbital, pues no lo tiene la parte intracanalicular. La parte intracanalicular pasa por el canal óptico, y el espacio del canal óptico está delimitado por paredes de hueso. Y entonces, pues ahí es donde muchas veces el nervio óptico es más susceptible a daño, específicamente pues causas inflamatorias o traumáticas, porque entonces el nervio, pues si se inflama, se hincha, pues no tiene hacia dónde ir porque está delimitado por paredes de hueso. Podemos ver aquí que tenemos el proceso crinoideo anterior, que es parte del hueso esfenoidal, por un lado, y entonces tenemos el seno esfenoidal en la parte nasal. Y eso pues delimita ahí el canal óptico. Importante para cuando estamos mirando imágenes, pues es la anatomía. Vamos a ver que los procesos estos anteriores crinoideos, que son parte del hueso esfenoide, pues generalmente están localizados temporales a donde están los canales ópticos. O sea que si más o menos uno identifica dónde está ese proceso clinoideo anterior, pues entonces, por ejemplo aquí, pues entonces miras un poquitito hacia la parte medial de donde está,
y ahí debería estar el nervio óptico. ¿Okay? Y aquí lo vemos como tal en una imagen con el hueso. La parte intracraneal pues es variable, depende, ¿verdad?, de más o menos dónde esté el quiasma. Hay quiasmas que están en una posición normal, hay otros que están un poquitito más hacia adelante, que es lo que se llaman prefijos, hay otros que están posfijos. Y el diámetro es aproximadamente como 4.5 a 5 milímetros. Cuando empieza en el nervio óptico intraorbital, perdón, intraocular, más o menos como 1.5 milímetros, y después de eso pues va agarrando mielina, y con la mielina pues entonces va creando más y más grosor el nervio óptico. Y como vemos pues tiene también un suplido de sangre bastante rico. Muy bien. El historial yo creo que el doctor Serrano lo cubrió muy bien, y esencialmente pues lo que uno le pregunta a los pacientes con sospechas de neuropatías ópticas, aparte de preguntarles qué ojo es el que está afectado, pues es cuán rápido perdieron la visión, si le pueden describir a uno cómo fue, si fue una cosa de que de momento perdieron un campo visual, se levantaron así, o fue a través de un día que lo fueron perdiendo. Cuánto tiempo tomó para que la pérdida visual llegara a lo peor que estaba, si hubo algún síntoma asociado, y pues comportamientos. Por ejemplo, yo siempre le pregunto a los pacientes en un día normal que ustedes hacen, cuáles son sus comidas, qué actividades tienen, algo que haya variado en los últimos días, algo nuevo que estés haciendo. Porque muchas veces esas claves o esos detallitos pues le pueden dar a uno algún tipo de lead o de hint, de indicio de qué es lo que puede estar pasando, porque muchas veces, y es lamentable, pero para cuando estos pacientes llegan a donde nosotros, ya hay ocasiones en las que uno les hace el examen físico y les mira el nervio óptico, y una vez el nervio óptico ya tiene daño, que lo vamos a ver en el próximo diapositiva, en el próximo slide, pero una vez ya el nervio óptico tiene daño, pues muchos se ven igual. O sea que hay veces que uno hace el examen físico, y el examen físico como tal, mirar el ojo, mirar el nervio óptico, no te da necesariamente mucha información. Y ahí es que entonces pues uno tiene que depender más fuertemente del historial. O sea, hay pacientes que a veces llegan a donde uno y perdieron visión hace 6 meses atrás. Pues mira, cuando ya lleva 6 meses la pérdida visual, muchas veces se va a ver igual una neuritis óptica que una neuropatía óptica isquémica, que una neuropatía óptica compresiva. O sea que hay veces que tenemos que depender bien fuertemente del historial y de lo que hace el paciente durante su día a día. Hay dos maneras en las que los nervios ópticos responden a insultos. Ellos se pueden hinchar o simplemente no se hinchan. ¿Verdad? Por lo general, procesos agudos, isquemias, inflamaciones, pues el nervio óptico sufre un daño y se hincha. Ahora, procesos más indolentes, como es una neuropatía óptica compresiva, pues eso puede que no se hincha el nervio óptico, sino que poco a poco se va atrofiando. Si el proceso causa daño irreversible, pues entonces hay dos maneras. Puede haber daño anterógrado, que es que pues haya sido algo, por ejemplo, isquémico, que haya afectado el nervio óptico como tal y la cabeza del nervio óptico, la parte intraocular. Pero también a veces hay degeneración retrógrada. Por ejemplo, si hay algún tipo de daño en las vías ópticas, a veces hasta tan atrás como los tractos ópticos y las radiaciones, pues con el pasar del tiempo puede ir ocurriendo un daño retrógrado que eventualmente se refleja en el nervio óptico anterior. Para que el nervio óptico se ponga pálido o se vea así un nervio óptico atrófico, pues a veces puede ser tan rápido como 7 días, o a veces puede tomar 3, 4 semanas, e inclusive en casos que son degeneración retrógrada puede tomar hasta meses. Y lo que está escrito es que más o menos como de 6 a 8 semanas después del insulto,
pues ya todas las células ganglionares que se afectaron y no iban a sobrevivir, pues ya no sobrevivieron. O sea que por lo general, los pacientes, yo cuando tienen una neuropatía óptica así aguda, pues les doy más o menos un mes o hasta 2 meses a ver si mejoran algo. Pero muchas veces entiendo que ya una vez pasa ese periodo de 2 meses, pues el tejido que está afectado y no va a tener posibilidad de recuperación. Porque muchos pacientes preguntan, ¿verdad? Ellos van a preguntar, doctor, pero me voy a poner mejor, esto va a seguir mejorando y pues esa es más o menos la contestación. ¿Okay? Entonces tenemos un montón de neuropatías ópticas en la lista. De hecho, es uno de los problemas más grandes por los cuales los pacientes llegan a un neurooftalmólogo, ¿ok? Y se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, si las quieren clasificar por la apariencia de los discos, pues tenemos condiciones como la hipoplasia de nervio óptico, los nervios girados, la anomalía de Morning Glory, los pseudopapiledemas, la fibra mielinada de nervio óptico, que esas muchas veces pues, no tienden a causar problema alguno. O también las podemos clasificar por hinchazón, ¿ok? Si queremos decir, pues mira, aquellas eran anomalías como tal, que el disco no se ve normal, pero estas son que el disco se ve hinchado. Pues cuando el disco se ve hinchado, ¿qué cosas pensamos? Pues neuritis óptica, neuropatías ópticas isquémicas, como lo sería una neuropatía óptica arterítica o una no arterítica, o inclusive hasta la papilopatía diabética, que muchas veces se ve como una neuropatía anterior isquémica, pero que toma muchos meses en resolver. Los tumores también pueden causar hinchazón de nervio óptico, neuropatías tóxicas, infiltrativas, uveíticas y el mismo papiledema, que en algunos casos, si es agudo y es bien marcado, pues puede dar una neuropatía óptica, o en casos ya crónicos con atrofia de nervio óptico, que también les da una apariencia como de pseudopapiledema. Palidez, pues si miramos nervios ópticos pálidos, pues estas son las entidades que lo pueden ocasionar. Como les dije, casi siempre son entidades indolentes que cuando uno mira el ojo, pues entonces no hay como tal un estado agudo de hinchazón, sino que es más bien una palidez del nervio óptico, y ahí están las compresivas, las tóxicas, las hereditarias o infecciosas como la sifilítica, que eran algunas de las que habló doctor Serrano ahorita para los defectos secocentrales de campo visual. Y hay otras aún que los nervios ópticos se pueden ver normales, como lo serían neuropatías ópticas traumáticas, compresivas tempranas también, una neuropatía óptica isquémica posterior, e inclusive algunas neuropatías, unas neuritis ópticas retrovulvares, que el nervio se ve completamente normal. Así que esto después lo pueden mirar con calma, pero ¿verdad? Más o menos si buscan la apariencia del nervio óptico, pues los puede ayudar a llegar a ciertas conclusiones en términos de la patología. Ahora, esto muchas veces nos va a ayudar si vemos al paciente en el estado agudo. Como les dije ahorita, si ya vemos al paciente en una fase crónica, cuando ya el nervio óptico está atrófico, pues muchas de estas entidades el nervio óptico se ve igual. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, pues me gustaba hacer esto de los mnemonics, y porque muchas veces tarde en la noche, cuando uno estaba de guardia o no, ¿sabes? No tenías las ganas de estudiar, pues más fácil que aprenderse términos y cosas, pues era por lo menos hacer una rima. Así que esta es la que yo más o menos desarrollé para buscar causas de problemas en las condiciones neurooftálmicas. Puede ser en neuropatías ópticas como tal, pero puede ser también para cualquier problema de índole neurooftálmico. Y es to treat and diagnose neurodisease, use your four eyes. Y eyes está entre comillas, porque van a ver por qué. Y aquí ven, pues, tóxica, causa tóxica, traumática, de desarrollo o hereditaria,
neoplasia degenerativa. Y entonces los 4 I's, pues es como si fuera I en inglés, la I. Hay inflamatoria, infecciosa, isquemia, infiltrativo. Y en realidad no son 4, son 5 I's, pero idiopática, que es la que uno deja para el final después que has hecho una investigación exhaustiva. O sea que yo creo que si ustedes toman un abordaje a las causas de condiciones neuroftalmicas de esta manera, pues uno puede ir poco a poco descartando y quedándose quizás con un diagnóstico diferencial más resumido. ¿Okay? Muy bien, pues entonces vamos a entrar a lo que sería isquemia. Esta es una de las categorías por las cuales más consultan a los neurooftalmólogos. ¿Okay? Y comenzamos con lo que es una neuropatía óptica isquémica anterior. En este tipo de problemas, pues generalmente hay mucha urgencia porque pacientes que tienen una neuropatía óptica isquémica relacionada a la arteritis temporal, pues pueden quedar bien discapacitados y por ambos ojos. ¿Okay? La arteritis temporal es una de las pocas emergencias oftálmicas que requieren tratamiento de inmediato y que pueden resultar en ceguera permanente de no ser tratada adecuadamente y con la premura que hace falta. ¿Okay? Entonces aquí vemos más o menos cómo se pudiese ver la apariencia de nervios ópticos en una neuropatía óptica anterior arterítica versus una que sea no arterítica. ¿Okay? Vemos que no se definen bien los bordes del nervio óptico, así que eso, como les había hablado ahorita, si lo vemos por apariencia, pues entonces estaríamos entrando dentro de la categoría que incluye hinchazón de nervio óptico. Sin embargo, ¿verdad? Esto van a tener que tomar mi palabra por esto, aunque la coloración se ve diferente entre ambos ojos, pero aquí pueden ver que es un nervio que se ve mucho más pálido en este caso, en comparación a este otro nervio que se ve un poquitito más rosadito. Y esto es lo que llaman el chalky white appearance de los nervios ópticos cuando tienen una neuropatía óptica isquémica arterítica. ¿Okay? Generalmente los pacientes nos van a decir que tienen una pérdida visual aguda. Muchas veces el paciente la nota, dice, pues mira, yo me acosté con buena visión y me levanté y noté que estaba viendo borroso. Generalmente, como les dije, pues esto se debe a esa circulación terminal de las arterias posteriores ciliares, que de por sí ya durante las noches, pues uno baja un poquito lo que es la presión de perfusión. Y a veces si el paciente tiene algún tipo de problema ya preexistente, pues no llega bien esa sangre y ese oxígeno a esas arterias terminales. Y entonces como no hay buena circulación colateral, pues entonces sufre ese nervio óptico de daño. Y pues por eso cuando se levantan es que notan muchos de los problemas. Hay veces que en pacientes que tienen arteritis temporal, ellos pueden identificar que varios días antes o una semana antes, pues estuvieron teniendo episodios de amaurosis fugax. Y esto es porque aquí pues el problema es una isquemia, pero pues se debe a que el lumen de la arteria está bien pequeño, porque entonces toda esa inflamación está rodeando el lumen de la arteria y a veces pues pueden tener estos episodios donde por periodos transitorios no le llega bien oxígeno al nervio hasta que entonces finalmente pues sufren de daño o del infarto como tal. Okay. Tienen disminución en la agudeza, tienen un defecto aferente de pupila. Los campos visuales generalmente tienden a ser altitudinales. ¿Okay? Puse ahí inferiores altitudinales porque la circulación del nervio óptico superior, por cuestiones anatómicas, pues es un poco más susceptible a daño que la circulación del nervio óptico inferior. Así que si se afecta ese campo, esas fibras del nervio óptico superior, pues el defecto que resulta es un defecto inferior. ¿Okay?
Y entonces es bien importante saber que en pacientes que tienen una neuropatía óptica isquémica no arterítica, tiende a ser unilateral, pero siempre hay que decirle a los pacientes, advertirles que más o menos de un 15 a un 35% se les puede afectar el otro ojo también, y que hasta hay un 5% de probabilidad de que el mismo ojo que se afectó se vuelva a afectar y pierda más visión. Sin embargo, cuando la causa es arterítica, pues hasta un 75% de los pacientes pueden tener pérdida visual bilateral y puede ser hasta simultánea. El pronóstico, pues, se dice que más o menos como un 40% de los pacientes que tienen una neuropatía isquémica no arterítica pueden mejorar 2 a 3 líneas de visión. Sin embargo, las arteríticas pues tienen bien pobre pronóstico. Y pues siempre hay que recordarle al paciente, y esto yo quiero hacer hincapié en esto, que siempre hay que recordarle al paciente que no importa cuál de las dos entidades sea, dentro de los primeros días siempre le puede bajar un poquitito más la vista. Lo que hablábamos al principio en el historial de cuánto fue el tiempo a ese nadir de la pérdida visual, porque a veces los pacientes se van a poner nerviosos si de momento uno les da un diagnóstico de una neuropatía óptica isquémica y les dice, pues nada, perdiste la visión, vamos a ver si mejora, pero uno no les menciona que durante los próximos días puede inclusive deteriorar un poco, pues puede crear cierta ansiedad si el paciente nota que está viendo menos a 1 o 2 días de haber ido a la oficina de uno, y pues puede crear cierta desconfianza del paciente en uno y de que no se está haciendo las pruebas diagnósticas adecuadas o que no se le está brindando el tratamiento adecuado. ¿Okay? Aquí esto después lo pueden mirar con calma, pero en general, pues los pacientes que tienen neuropatía óptica isquémica arterítica tienden a ser mayores y tienden a ser féminas. Lo otro es que pues tienen unos síntomas asociados sistémicos y pueden tener marcadores de elevación sistémica, marcadores de inflamación sistémicos elevados. ¿Okay? La angiografía de fluoresceína nos puede ayudar para distinguir entre una y la otra, porque muchas veces los pacientes que tienen una neuropatía óptica arterítica, pues tienen problemas también de llenado con la circulación de la coroide, porque el daño, pues es un daño mucho más posterior, casi siempre pues es algún tipo de infarto o de daño en lo que sería la arteria oftálmica como tal. Así que se puede afectar toda esa circulación, no tanto, tanto al nervio óptico como a la coroide. Y el tratamiento que cuando es arterítico, pues hay que darle tratamiento con esteroides. Aquí pueden ver las causas, como les dije ahorita, inflamatorias o trombóticas, que siempre es una oclusión. Así que por eso es que pueden tener estos episodios de amaurosis fugax antes de eventualmente tener el daño o la isquemia. La claudicación en la quijada pues, es el síntoma más específico y generalmente los pacientes que lo reportan pues, son los que tienen el peor pronóstico. Esto generalmente es un síntoma que los pacientes no van a dar voluntariamente y hay que preguntarlo. Yo generalmente pues les digo, si ustedes están masticando, comiendo carnes o comidas que sean duras, eventualmente se les empieza a cansar la quijada y no pueden masticar igual de fuerte. Y esa es la manera de uno pues buscar si hay una claudicación de la quijada, porque muchos pacientes pues lo confunden con un síndrome de estos de quijada, de TMJ, que se les tranca la articulación, pero no, esto es más bien pues que con uso repetitivo de la quijada, como no está llegando bien el oxígeno, pues los músculos se van cansando y los pacientes se cansan de masticar. ¿Okay? Puede haber una arteritis temporal oculta hasta en 20% de los pacientes, que son pacientes que tienen síntomas visuales, pero no tienen síntomas sistémicos. ¿Okay? Y ahí pueden ver ciertos hallazgos que hacen que sugiera más una arteritis temporal que una neuropatía óptica isquémica no arterítica. ¿Okay? Aquí podemos ver
esta foto donde parece tener un cherry red spot, aquí el paciente, que sugiere que entonces tiene isquemia de la retina, ¿ok? En este caso, pues, como una isquemia de la arteria central de la retina. Y aquí podemos ver que la hinchazón del disco es bien sutil, pero si ven estos vasos sanguíneos que vienen aquí, después cogen como un ángulo hacia acá y después entonces entran, ¿verdad? Como ese ángulo ahí agudo que coge ese vaso sanguíneo, pues sugiere que hay una hinchazón leve acá abajo de ese disco óptico. Así que si uno tiene hinchazón de disco con problemas de llenado de la coroide, problemas de llenado de la circulación de la retina, pues tiene que pensar en que esto es algo de índole arterítica. ¿Okay? Entonces, cuando es un problema no arterítico, este es mucho más común, ¿ok? Más o menos 90-95% de los casos de una neuropatía óptica isquémica se deben a esto y no a una arteritis temporal. Notan los síntomas, ya lo hemos hablado, cuando se despiertan. Y muchas veces, estructuralmente, pues el otro disco se va a ver lo que llaman el disc at risk, ¿verdad? Que es ese disco que que casi no tiene copa, un disco pequeño. Aquí podemos ver cuando comparamos ese paciente, pues tiene hinchazón de este nervio óptico y pues es un disco que casi no tiene copa, un disco pequeño. ¿Okay? Y esto es lo que les mencioné ahorita de lo que sería lo que se llama un incipient NAION, una neuropatía óptica isquémica incipiente, o también se le conoce como una papilitis diabética. Y podemos ver que estos pacientes pues son pacientes donde tienen esa hinchazón del nervio óptico, pero si se fijan bien, y después lo pueden mirar en sus computadoras con calma, pero la microvasculatura de la superficie se ve dilatada. Miren este vaso aquí, por ejemplo, que está bien, bien dilatado, que viene por aquí. Y si miran, se fijan bien en los vasitos pequeños que están aquí en el disco, pues van a ver también que tiene cierta dilatación. Y esto, pues, de todas maneras, uno les tiene que hacer más o menos las mismas pruebas que se le hacen a los demás pacientes, pero pues toman más tiempo en resolver. Casi siempre toman meses, puede tomar 2 meses, a veces pueden tomar hasta un año. Y es bastante común, o yo lo he visto mucho en pacientes en hemodiálisis, pacientes diabéticos que tienen fallo renal y están en hemodiálisis, le tiende a dar mucho este tipo de problemas. Inclusive puede ser hasta bilateral. Pero en estos casos, pues la patología tiende a ser una isquemia reversible. O sea que muchos de estos pacientes, no todos, pero muchos, pues pueden recuperar una buena agudeza visual. Okay, y ahí vemos, ¿verdad?, cómo serían unos campos visuales en este tipo de paciente, que esta paciente pues de todas maneras retuvo una buena visión central y no tenía como tal un defecto grande como lo que uno hubiese esperado de una neuropatía óptica isquémica. Ella lo que tenía más bien era quizás pues como un agrandamiento tal vez de los puntos ciegos, y en ese ojo izquierdo pues un poquito de presión aquí de los campos más inferior. Pero que no es un defecto así altitudinal grande como lo que serían los pacientes de neuropatía óptica isquémica, que tienen entonces ese daño agudo al nervio óptico. Esto es más como un daño indolente y crónico. Okay, entonces la neuropatía óptica isquémica posterior también puede ocurrir, es un diagnóstico de exclusión y son pacientes que presentan con síntomas de una neuropatía óptica, tienen problemas con la función visual, tienen defectos en los campos visuales, tienen esa discromatopsia, defecto pupilar aferente, pero sin embargo cuando uno les mira el nervio óptico, pues el nervio óptico se ve completamente normal. Okay. Y generalmente hay 3 situaciones en las cuales se puede ver esto en arteritis temporal.
luego de una cirugía extensa en posición boca abajo, en la cual muchas veces pues le ponen ponen la cara en una almohadilla, y si esa almohadilla pues le está apretando los ojos, pues les puede hacer presión ahí al ojo y causar este tipo de problemas. Así que siempre se recomienda que si van a hacer cirugía de espalda, pues que le pongan una almohadilla que la presión vaya más bien en el hueso frontal, y no necesariamente sobre los globos oculares. O en cirugías, por ejemplo, donde hay mucha pérdida de volumen, cirugías cardíacas, cirugías de espina también, en las cuales no reemplazan bien el fluido y lo que hacen es darle al paciente vasopresores, pues eso también puede crear isquemia en esos vasos susceptibles de las arterias posteriores ciliares. ¿Okay? Pero, como le digo, es un diagnóstico de exclusión, así que solamente hagan este diagnóstico después de que el paciente, pues ustedes han descartado que tenga arteritis temporal y le hayan hecho su neuroimagen. ¿Okay? Glaucoma es la neuropatía óptica más común en el mundo. ¿Okay? Esto yo no creo que tenga que pasar mucho tiempo hablando de ello porque se sale del tema de esta conversación. Pero que sepan que muchas veces pues, los pacientes que tienen glaucoma de presiones normales pues, presentan un problema diagnóstico, porque muchas veces pues, uno no sabe si el paciente tiene algún tipo de neuropatía óptica por un problema neurológico o si es glaucoma. Y aquí pues vemos una foto de un paciente que en realidad lo que tiene es más glaucoma con una neuropatía óptica per se. Vemos que ese nervio tiene una copa más pronunciada vertical que horizontal. El resto de ese borde que queda pues no está pálido, es un borde que se ve bastante saludable en términos de su coloración. Este nervio también está un poquito girado, tilted, y pues ¿verdad? Vemos esta atrofia peripapilar aquí que confunde un poco. Y aquí podemos ver una hemorragia de estas de disco, se le conoce como Druns hemorrhage o hemorragias peripapilares, y este tipo de hemorragias que causan unos defectos de haz de fibra luego, ¿verdad? Causan una atrofia en este vecindario de fibra, pues se tienden a ver mucho en pacientes que tienen glaucoma de presiones normales. Aquí esto pues es una foto del libro de la academia comparando lo que sería un paciente con daño de nervio óptico por glaucoma, que tienen esta excavación, pero que entonces lo que queda del nervio óptico pues se ve bastante rosadito, versus un paciente que tiene una neuropatía óptica isquémica o una neuropatía óptica que no sea por glaucoma, en la cual los bordes del nervio pues tienden a verse más pálidos. ¿Okay? Así que yo creo que con eso pues cubrimos más o menos lo que sería isquemia. Vamos entonces ahora a hablar sobre condiciones inflamatorias. ¿Alguna pregunta sobre isquemia? No, pues seguimos entonces. Condiciones inflamatorias. Doctor, disculpe, estaba tratando de abrir el micrófono. Sí. Pues, entonces, ¿cuánto sería el tiempo que uno le pudiese decir a un paciente de recuperación? Donde el periodo de tiempo uno puede decir que es reversible o irreversible. Mira, yo generalmente le digo a los pacientes, yo soy un poquitito más ¿cómo le digo? Les permito un poco más de tiempo. Obviamente tampoco uno no quiere crearle falsas esperanzas a los pacientes, pero muchas veces yo les digo de 2 a 3 meses. O sea, que cuando ellos vienen con estas preocupaciones de si van a volver a ver, de cómo les va a quedar la vista, pues yo les digo de 2 a 3 meses. Va a ser cuando finalmente vamos a poder determinar cómo quedó la visión. Pero les digo que durante esos primeros 10 a 14 días pueden empeorar. Y eso es si yo los estoy viendo de entrada, que casi nunca es el caso. Pero si ellos me llegasen a mí en los primeros 2, 3 días desde que le dio el síntoma,
De hecho, en estos días me refirieron a una paciente que creo que el lunes había tenido la pérdida visual, yo la vi ayer, y pues yo le dije, mira, no te sorprendas que durante la próxima semana todavía puedas perder un poquitito más de visión, después de eso se debe estabilizar, y entonces después si va a haber alguna mejoría, pues la vas a ver como en un periodo de 2 a 3 meses, y pues le digo las estadísticas, o sea, le digo, mira, hay hasta 40% de los pacientes que pueden mejorar 2 a 3 líneas de visión, pero la realidad es que más de la mitad pues no mejoran. Y yo casi siempre pues les doy un seguimiento corto, o sea, cuando después que los veo, les mando a hacer pruebas si es necesario, muchas veces pues para descartar condiciones sistémicas que puedan estar asociadas, como problemas con la glucosa, problemas con los lípidos. En el escenario correcto, pues a veces le mando a hacer pruebas de apnea de sueño. Algunos, si tengo dudas, pero rara a la vez, pues le mando a hacer algún tipo de neuroimagen. Y les doy una cita corta, quizás 2, 3 semanas en lo que se hacen las pruebas, y eso pues también ayuda al paciente a quizás sentirse un poquito más seguro de que uno le está dando ese seguimiento corto. Y entonces después de eso, pues les digo, mira, pues ahora hay que darle tiempo a que esto solo vaya mejorando y nos vemos en 3 meses. Entonces a los 3 meses, pues evaluamos cuál es la función visual final. Muy bien. Pues entonces seguimos con con las neuropatías ópticas inflamatorias, y la más importante o la más que van a ver pues son las neuropatías ópticas demielinizantes, o lo que sería la neuritis óptica. Generalmente esto se tiende a ver en una población de pacientes más joven que las isquémicas, así que, ¿verdad?, eso también son claves que pueden ayudar en los diagnósticos. Tienden a tener pérdida visual, son agudas. Hay pacientes que reportan dolor, hasta un 90% pueden reportar dolor asociado a la pérdida visual, y a veces puede ser hasta más debilitante que la misma pérdida visual. Esto pues la teoría es que si está inflamado el nervio, pues más o menos, ¿verdad? En el nervio óptico posterior, crea ciertos movimientos con los músculos extraoculares, y entonces al mover el ojo, pues entonces roza un poco los músculos extraoculares con el disco que está inflamado, y entonces ahí pues viene la molestia o el dolor. Eso es teorético, no se sabe si es cierto o no. Tienden a ser unilaterales. Si son problemas bilaterales, pues sugieren ya condiciones más como lo sería una neuromielitis óptica. Pueden, lo mismo que habíamos hablado, problemas de discromatopsia con los colores, problemas de defecto pupilar aferente en casos unilaterales. La apariencia del disco puede ser normal en casos que sea una neuritis óptica retrovulvar, o puede estar edematoso en neuritis ópticas anteriores. Y estos pacientes, pues, muchas veces con todo y que les resuelva el problema y adquieran buena visión o buena agudeza visual, que le mejoren los campos visuales, siempre tienden a quedar con algún tipo de problema en contraste. Y esto, pues, puede ser bien debilitante en algunos pacientes, el tener ese problema de contraste, porque no los deja ver bien en computadora. Por las noches se sienten un poquitito más inseguros, porque entonces no tienen esos contrastes y esas sombras para poder desenvolverse adecuadamente. Aquí podemos ver la frecuencia de campos visuales, o sea que en estos pacientes el campo visual que les dé puede ser de cualquier tipo, pero más o menos como un 20% de ellos tienden a ser problemas de campo visual de haz de fibra, o sea, problemas altitudinales, arcuados, escalones nasales, y en menor porcentaje, pues entonces defectos centrales o paracentrales. Pero como pueden ver, hay de todo en este tipo de patología. La neuropatía óptica demielinizante, pues
puede ser idiopática, puede estar asociada a esclerosis múltiple o puede ser un fenómeno aislado. Y el mejor predictor de cómo va a estar la agudeza visual final es cómo estaba la agudeza visual inicial. O sea que si este paciente pierde visión hasta contar dedos o movimiento de mano, pues puede que la recuperación de la visión en ese paciente en particular no sea tan buena. Para pacientes que uno piensa que pueden tener esclerosis múltiple, pues el predictor de desarrollo de esclerosis múltiple a largo plazo va a ser esa resonancia magnética inicial que uno le hace al paciente. Y dependiendo de cuántas lesiones hayan o si no hay lesiones en la cabeza, pues nos va a dar más o menos una predicción del riesgo de que desarrollen esclerosis múltiple a 15 años. Además, pues la recurrencia tienden a ser mayores si el paciente desarrolló esclerosis múltiple que si no desarrolló esclerosis múltiple. Estos pacientes, pues, se les manda a hacer una resonancia magnética de las órbitas, generalmente como van a ver en la otra presentación. Aquí nosotros en Puerto Rico, pues, a veces nos dan a escoger entre hacerle una resonancia de órbita o una de cabeza. Yo siempre le digo a los residentes que si tienen que hacer una, hagan la de cabeza, porque la de cabeza es la que nos va a dar el predictor de desarrollo de esclerosis múltiple en ese paciente. La de órbita meramente nos va a confirmar lo que nosotros estamos viendo en el examen físico, o sea que una neuritis óptica pues es un diagnóstico clínico y uno pues sí lo puedes confirmar con una resonancia magnética y sería bueno ver esa captación de contraste en el nervio que está inflamado, pero a la larga para el paciente es mejor saber si tiene lesiones en la materia blanca que si tiene el nervio inflamado. ¿Okay? Y hoy en día con el poder predictivo de la resonancia magnética, pues ya muchas veces ha reducido el uso de punciones lumbares en este tipo de pacientes, aunque todavía pues sí se obtienen. Okay, y aquí podemos ver un nervio óptico que solamente es el nervio óptico que tiene esa hiperintensidad. Vemos aquí en el lado derecho comparado con el izquierdo. Pues aquí esto sería quizás lo que uno vería en un estudio ¿verdad? De cabeza, que todavía puedes ver el nervio óptico. Lo que pasa es que como los cortes son más grandes, pues hay veces que en uno de cabeza no vas a ver esto si el corte o la inflamación del nervio cae entre los cortes de 3 milímetros generalmente que tienen los de la cabeza versus cortes de 1 milímetro que tienen los de órbita. Okay, aquí vimos más o menos cómo se puede ver el nervio óptico. Okay. Aquí pues quizás esté un poquitito elevado, ¿verdad? Vemos este vaso aquí que como que coge una curvatura aquí un poquito normal, así que tal vez está un poquito elevado, pero no es ese borramiento de los bordes como veíamos en los pacientes de una neuropatía óptica isquémica, ¿ok? Y aquí vemos, por ejemplo, esta paciente retiene buena visión, 20/40, pero sin embargo, su campo visual central está bien deprimido. Esta paciente, pues lo que tiene en realidad, sí, puede ver los estímulos más grandes de luz, pero esos estímulos más pequeños de luz y menos brillantes no los ve adecuadamente. Y aquí podemos ver cómo se vería una imagen de resonancia magnética buscando ya lesiones en cabeza. Pues vemos, estos son los famosos, lo que llaman Dawson's Fingers, que son esas áreas de lesiones en la materia blanca que se pueden ver en pacientes con esclerosis múltiple. Okay. Y lo mismo, a estos pacientes pues siempre hay que decirles que al principio pueden deteriorar un poco su vista, después la visión llega como una meseta y se queda mala y eventualmente pues empieza a mejorar. Okay. La mayor parte de los pacientes recuperan para 6 a 8 semanas.
En estos pacientes, pues, la alternativa existe de tratar a los pacientes con esteroides. No voy a entrar mucho aquí en los detalles, pero los esteroides en realidad lo que van a ayudar es a disminuir el riesgo o disminuir por esos primeros 2 años de que el paciente desarrolle una esclerosis múltiple debilitante. Pero en realidad los esteroides no van a influir en el pronóstico visual final. Sí puede que aceleren la recuperación visual, pero no influyen en cuánto va a recuperar el paciente luego del ataque. Y pues para neuritis óptica hay un montón de estudios que se han hecho probando el beneficio de los esteroides y de los tratamientos con otros medicamentos como lo es el Avonex, el Rebif, y ahí están los estudios y son de dominio público que los pueden buscar. A veces pues tiene asociaciones con otras condiciones como condiciones parainfecciosas, postvacuna. Las posvacunas en neuritis óptica se pueden ver mucho en la población pediátrica, postvacuna o prodromos infecciosos o por condiciones inflamatorias. Está también lo que es la neuromielitis óptica, que es una neuritis óptica. Esta pues tiende a ser más bilateral y afecta también la espina dorsal. Estos pacientes pueden tener una mielitis transversa y se ve cuando hacemos las resonancias magnéticas, pues varios segmentos del cordón espinal que están afectados. Estos pacientes, lo que pasa es que quedan más discapacitados de entrada. No necesariamente tienen las recurrencias que tienen los pacientes de esclerosis múltiple, pero sí pues quedan más discapacitados de entrada y algunos pues pueden perder visión casi completa. Okay, aquí podemos ver varios segmentos con esta hiperlucencia, aquí hiperintensidad, perdón, afectando el cordón espinal. Y esto, pues el tratamiento generalmente consiste de esteroides inicialmente, pero muchos de ellos tienen que ser tratados un poco más agresivamente con medicamentos inmunomoduladores o inclusive hasta plasmafaresis, porque ya una vez el daño ocurre, muchas veces no hay vuelta atrás. Yo tuve una paciente hace unos meses atrás que lamentablemente pues o sea, se le dieron los esteroides y mi interés era darle plasmaferesis, pero con todo lo del COVID, pues para darle plasmaferesis había que admitirla a intensivo, los familiares no querían admitirla a intensivo por el riesgo de COVID y demás. Y pues ya cuando se le vino a dar el tratamiento, pues era muy tarde y la paciente perdió visión completamente de ambos ojos. Neuropatías ópticas, perdón, neuritis óptica en niños, como les dije ahorita, pues generalmente tienden a ser postvirales con prodromo viral o postvacuna. La mayoría de ellas son anteriores, responden extremadamente bien a esteroides y la mayoría de ellos pues no están asociadas a una condición generalizada como lo sería la esclerosis múltiple. ¿Okay? Ahí también sepan, no voy a pasar mucho tiempo en estos slides, pero sepan que también hay neuropatías ópticas autoinmunes, ¿okay? Y estas pues tienden a ser recurrentes y responden muy bien a los esteroides, pero generalmente los pacientes se convierten dependientes a los esteroides o a algún tipo de inmunosupresor para no desarrollar ataques recurrentes de neuritis óptica. Aquí, por ejemplo, está este paciente que vemos que tiene una buena agudeza visual, 20-25 por su ojo derecho, 20-40 por su ojo izquierdo. Y vemos ambos discos que están hinchados. Se trata con esteroides. Esto fue en abril. Y ya para... Esto era... ¿Cuándo fue esto? Abril. Yo creo que esto era como casi un... Ah, mira. Exacto. Aquella era... Este era abril 15. 2014 se trata con esteroides y ya para abril 29 pueden ver que le había resuelto sus problemas de campo visual. Después vuelve y le da, aquí le baja un poco
los isópteros. Esto era para noviembre del 2014, que se estaba bajando el tratamiento de esteroides. Vemos que el ojo derecho, como el campo visual lo sugiere, pues tiene un poco de hinchazón. Se le vuelven a dar y vemos esa inflamación ahí del nervio óptico, noviembre de 2014, como les dije. Y entonces esta era un poco más tarde en noviembre, ya el defecto había mejorado, estaba viendo 20/15, y ya en diciembre 2014 no se veía ya esa hiperintensidad del disco. O sea que estos pacientes responden bien rápido a esteroides, pero lo único es que pueden tener ataques recurrentes mientras uno le va bajando el medicamento. Okay, aquí tenemos un paciente con edema de disco. Ahí. Edema de disco. ¿Qué está pasando? Vemos, ¿verdad?, un problema acá en la cavidad vítrea, como si fuera una vitritis. Y pues también existen lo que son neuropatías ópticas o hinchazón del nervio óptico asociadas con inflamaciones intraoculares. ¿Okay? Muy bien. Siguiendo por aquí, vamos entonces a hablar ahora un poco de lo que serían las neuropatías ópticas compresivas. O sea que ya ahora pues salimos de lo que era condiciones isquémicas que hablamos primero, después de esto hablamos de condiciones inflamatorias, ¿okay?, que pueden ver que son tanto a nivel neurológico como también hasta inflamaciones del mismo ojo, que pueden, como una uveitis, que pueden dar algún tipo de neuropatía óptica. ¿Está bien? Las neuropatías ópticas compresivas tienden a ser progresivas o indolentes, o sea que estos pacientes muchas veces no llegan reportando una pérdida aguda de campos visuales, sino que reportan una pérdida de visión indolente, o a veces es que algún colega les hace una prueba de campos visuales por otra razón y de momento encuentran un defecto o le miran el nervio óptico, ven la atrofia y entonces envían al paciente para ser evaluado. Los defectos pues, pueden ser centrales, seconcentrales o de haz de fibra. Y como les dije, el nervio pues, puede verse de muchas maneras, pero generalmente se tiende a ver normal. ¿Okay? Aquí podemos ver las etiologías en pacientes que tienen neuropatías ópticas compresivas, son muchísimas, incluyendo una que es bastante común, que es la enfermedad de tiroides. ¿Okay? En esta paciente, por ejemplo, pues se puede ver que tiene un cáncer metastásico al recto lateral del lado izquierdo, y eso es lo que entonces le está causando la compresión de ese nervio óptico y un poco de proptosis que se puede apreciar aquí en la foto. ¿Okay? Pero hay muchas otras condiciones que pueden causar tipos de compresión. ¿Okay? Los meningiomas son una de las etiologías más comunes causando neuropatías ópticas compresivas. Sale de la vaina del nervio óptico y comprime el nervio óptico de una forma circunferencial. Esto generalmente lo preguntan en exámenes para capacitación de oftalmólogos, que puede tener colaterales a nivel de la retina y el coroide, o lo que se llaman los optociliary shunts, por problemas de la circulación cuando va saliendo la sangre del nervio óptico. ¿Okay? Y esto pues es una fotografía de un paciente que tiene un meningioma, que pueden ver aquí, está como en una fase aguda, con un poquitito de hinchazón de ese disco. Esto también tiende a ser pregunta de examen, que cuando uno le hace una resonancia magnética o una tomografía computarizada, pues se puede ver lo que llaman el tram track sign, ¿okay? Lo que le dije, es como una compresión circunferencial de la vaina del nervio. Entonces pues por aquí está el nervio óptico y aquí está la vaina del nervio y parecen pues las vías de un ferrocarril, y pueden ver aquí también como esa vaina del nervio está infiltrada por el meningioma, y aquí está el disco o el nervio óptico en el centro. ¿Okay? Tratamiento pues, puede consistir de
de monitoreo de cerca, si la función visual no está afectada, o en algunos casos, pues, radiación. La cirugía, pues, como esta patología, la vaina del nervio está tan compenetrada en el nervio y muchas veces de la misma circulación del meningioma, pues, se envuelve con la circulación del disco, pues el operarlos muchas veces puede resultar en isquemia y pérdida completa de la visión por una neuropatía óptica. También están los meningiomas de lo que es la base de cráneo, que estos también se tienden a ver bastante frecuentes y pues pueden estar localizados donde sea que hayan ¿verdad? La cubierta de las meninges, pues por ahí puede ocurrir algún tipo de crecimiento de meningioma. Aquí podemos ver, por ejemplo, en los pacientes que tienen meningiomas, cuando se le hace una resonancia magnética, pues uno puede ver esta hiperintensidad de las meninges. Generalmente tienen lo que se llama el dural tail, esto aquí, que es como que muchas veces esta extensión que tiene, como si fuera una colita, porque como esto está corriendo por donde están las meninges, pues entonces tienes la lesión grande, pero entonces tiene esta colita que es como que sigue por las meninges. ¿Okay? Y aquí podemos ver una tomografía computarizada que demuestra hiperostosis del hueso en esa área donde está el meningioma. Y estos pues sí se pueden tratar quirúrgicamente para hacer una decompresión y entonces muchos de ellos, dependiendo de cuán extensa sea la cirugía, pues después se les puede dar radioterapia. Okay, aquí podemos ver también uno de lo que se llama el plano esfenoidal, en el hueso del esfenoide. Pues ahí vemos ese meningioma creciendo y vemos también como una colita por aquí, lo que sería el dural tail. Okay. Y estos pues, volvemos, son de crecimiento lento, muchas veces están asociados también a estímulos hormonales, o sea que a veces en mujeres que le están dando reemplazo de hormonas, mujeres que están en transición entre esa etapa donde van entrando a la menopausia, o hoy en día que está bien de moda pues ponerse los pellets de hormonas para tratamiento de muchas condiciones, pero entre ellas incluyendo pues el síndrome posmenopáusico, pues estos meningiomas pueden coger un crecimiento un poquito más acelerado. Las neuropatías ópticas tóxicas o nutricionales también tienden a ser de progresión lenta, tienden a ser bilaterales porque es un problema a nivel sistémico. Muchas veces la visión va a estar mejor que hand motion, o sea que no quedan tan discapacitados en la mayoría, pero sí, pues son muchos casos irreversibles dependiendo de cuánto tiempo lleve la exposición al agente ofensor. Los defectos de campo visuales centrales o secocentrales que les había mencionado el doctor Serrano, y pues mejoran si el agente que está causando la ofensa se remueve a tiempo. Una de las más comunes pues, es la deficiencia de B12, que pues, se desarrolla a través de los años. Muchas veces se debe a malabsorción a nivel del intestino de la vitamina B12, que entonces causa una anemia perniciosa. Y entonces pues se daña o se va afectando ese nervio óptico, muchas veces por problemas de falta de generación de energía en las mitocondrias. Aquí podemos ver otras de las más comunes por metanol. ¿Okay? Esta se tiende a ver en pacientes que es poco común, pero se puede ver en pacientes que, por ejemplo, son alcohólicos crónicos y de momento pues beben lo que aquí en Puerto Rico le conocemos el pitorro, las lágrimas de monte, o sea que son como rones con un contenido de alcohol bien, bien alto, que no se refinan o se procesan bien, o a veces pacientes que hasta beben
el antifreeze que se le echa a los carros durante las épocas de invierno. Nosotros, cuando yo estuve haciendo mi subespecialidad, había un señor allí que visitaba la clínica una vez al año, más que nada para monitoreo, y él de joven había estado bebiendo con unos amigos, y entonces ellos pensaban que estaban bebiendo del moonshine, alcohol ilegal, pero en realidad estaba puesto en unas botellas de moonshine, pero era un antifreeze lo que se estaban bebiendo. Lo interesante es que dicen que el tratamiento para esto, para el metanol, pues es contrarrestarlo con etanol, que les provee como si fuera casi un efecto quelante para que el metanol entonces no pueda adherirse a la célula. Y él dice que todo el mundo bebió del mismo alcohol, pero que él fue el único que perdió la vista porque sus amigos después se quedaron bebiendo en el garaje de su abuelo donde estaban y él se fue a dormir. Así que, ¿verdad? Es interesante que sí, se pensó que puede que el etanol en el resto de los individuos pues tuvo un efecto protectivo, mientras que él pues se bebió el metanol solamente y entonces pues sufrió los daños irreversibles. Etambutol, que lo estaba discutiendo el doctor Serrano con su descripción de la paciente que había visto. Generalmente pues se le dice a los médicos que tratan esta condición que dosis que sean menos de 15 miligramos por kilogramo por día tienden a ser seguras para estos pacientes. Y la amiodarón es otra o el cordarón, que se tiende a ver frecuentemente, muchas veces en pacientes con problemas cardíacos. Y estos pacientes pues también a veces son problemas insidiosos, muchas veces los encuentran en un examen de rutina. Y otra cosa que pueden tener es que este medicamento también puede crear una queratopatía vorticilata. Así que si uno le mira la córnea a estos pacientes y ves que tiene esos cambios en la córnea de queratopatía vorticilata, pues te puede ayudar a inferir que el daño que puede estar teniendo es por uso de amiodarón. También hay neuropatías ópticas infecciosas. Una con la que más tratamos pues sería lo que es la neuroretinitis, que generalmente pues consiste de edema de disco, pero entonces también edema y exudados en el área de la mácula. Muchos de ellos presentan células en el vitrio también. La descripción de esto es que tiende a tener una prognosis visual excelente al final, pero hay pacientes que van a quedar con mala visión. O sea que yo a estos pacientes nunca les digo, mira, no te preocupes, vas a estar viendo bien al final. No, esto, como le digo, la mayoría de ellos recuperan bien, pero hay sí un porcentaje de pacientes que quedan con una visión mala. Aquí podemos ver cómo se ve, o sea, es como un edema de disco bien marcado. Vemos cómo hay dilatación de la vasculatura anterior aquí, de la microvasculatura en el disco. Vemos entonces esos exudados, esos depósitos, lo que sería la estrella macular. ¿Ok? Y esto aquí podemos comparar. Este es el mismo paciente, su ojo contralateral. Vemos que es un nervio completamente saludable. Y pues el paciente está viendo 22-50 aproximadamente, con unos escotomas centrales bien marcados, pero sí preservación del campo visual con los estímulos más grandes y más brillantes. Aquí pues, podemos ver la progresión de esta entidad. O sea, esto es en agosto 20, esto es más o menos una semana más tarde. Vemos que crece un poco más la estrella macular, pero que entonces va bajando esa hinchazón de disco. Aquí esto es al mes, ya muchos de los exudados han recogido y el edema de disco es mínimo. Y entonces esto es ya como a los 6 meses más o menos, sí, como a los 6 meses, 5 o 6 meses, que entonces el disco obtiene esta apariencia como de una fibrosis
crónica en esa parte superior del disco, que era la más levantada que estaba. Puede estar asociado a infecciones como lo es la Bartonella, el sífilis, el Lyme, el toxoplasmosis. Estos que son de Bartonella, pues estos pacientes, como le había dicho, dentro de las actividades del diario, qué cosas han cambiado, pues a veces adquirieron un gatito nuevo o algo así, y a veces pues, ¿verdad? Es lo que se conoce como el cat scratch disease. Así que si tienen ahora un gatito nuevo en la casa que quizás les creó un rasguño, pues eso fue lo que los llevó a desarrollar esta condición. Y pues se trata la causa del problema. La mayoría de ellos van a resolver solos, así que con observación solamente el problema resuelve, pero hay casos donde si es mucho la pérdida visual o si es mucho el líquido, pues se le puede dar antibióticos. Por ejemplo, en casos de Bartonella, pues se puede tratar con doxiciclina o Citromax, y también se le puede incluir un poco de esteroides para ayudarlos con la hinchazón. Y aquí pues vemos una tomografía computarizada de ese edema macular, pero que viene todo emanando del disco. Sífilis también puede crear problemas de neuropatías ópticas, tiende a ser más común en pacientes coinfectados con HIV. También puede causar lo que se les conoce como una perineuritis, o sea que no es como tal una inflamación del disco, sino más bien como una inflamación de los tejidos alrededor del disco. Y esto pues se tratan generalmente, se considera que si está afectando el ojo, pues está afectando el sistema nervioso central, así que hay que tratarlos con penicilina intravenosa. La enfermedad de Lyme es un tipo de neuroretinitis asociada a uveitis. Es raro que dé una neuritis óptica, pero sí la puede dar y se incluye dentro del diferencial. Lo importante aquí es pues, ver otros síntomas asociados que puedan tener que nos lleven a hacer ese diagnóstico. Neuropatías ópticas por HIV pueden ser primarias, por la infección primaria del virus, o secundarias asociadas a otros patógenos. En especial, pues importante el criptococo, que puede causar una invasión directa del hongo al disco, o sea, como si fuera una neuropatía óptica infiltrativa. Pero también puede ser secundaria a papiledema porque la criptococosis a nivel del sistema nervioso central aumenta la presión intracraneal. El herpes zóster puede dar todo, ¿okay? Puede dar neuropatías ópticas, puede dar problemas de motilidad ocular, puede dar síndromes de ápices, síndromes de fisura orbital superior. Así que es algo que siempre hay que pensarlo, particularmente si el paciente pues tiene el rash o las ampollas características de un herpes zóster. Las hereditarias es importante conocerlas porque estas pues el diagnóstico se puede fallar en muchos casos si uno no está pendiente o si no se hacen las pruebas diagnósticas a tiempo. Las más comunes que se ven pues tienden a ser la neuropatía óptica hereditaria de Levers o la neuropatía o la atrofia dominante de disco, pero también existen otras que son recesivas. Está lo que es el síndrome de Wolfram también, que estos pacientes pues tienen diabetes insípido, diabetes mellitus y atrofia de disco, y otras que están asociadas con problemas a nivel espinocerebral, Charcot-Marie-Tooth, distrofia miotónica. O sea que son muchas las condiciones que pueden también desarrollar algún tipo de atrofia de disco. En la neuropatía óptica de Levers, pues casi siempre es una pérdida visual subaguda. Los pacientes tienden a tener visión entre 20/200 a 20/800 y se afecta un ojo primero y el otro tiende a afectarse a las semanas o meses luego. Los defectos que se crean pues son defectos secocentrales. Y vemos que en la fase aguda o subaguda, pues puede haber lo que se les conoce como un pseudoedema,
que es que ese disco se ve como congestionado, con vasculatura prominente encima del disco, aquí vasos telangiectáticos alrededor del disco, y ya a los varios meses, pues entonces vemos esa atrofia temporal del disco óptico. Si miramos, por ejemplo, la capa de fibras nerviosas, vemos toda esta capa, ¿verdad? Que esto parecen como unos pelitos finitos por todos lados, y aquí entonces vemos como el área del haz papilomacular, pues ya entonces no se ve esa fibra que se veían, ve esta demarcación aquí, que hay fibras aquí, hay fibras aquí y hay fibras hacia acá y hacia acá, pero entonces en esta área aquí, el haz papilomacular, pues se ve falto de fibras. La herencia es mitocondrial, que esto, volvemos, es de esas cosas que muchas veces preguntan en los exámenes, que las madres las transmiten a todos sus hijos, tanto varones como hembras, pero generalmente son más los varones que se afectan que las hembras. Casi como un 10% de las hembras se pueden afectar, y en los varones puede ser casi hasta un 50% de los varones que se pueden afectar. Estas son las 3 mutaciones más comunes en el complejo 1 de las mitocondrias, el ND4. Esta, la G11778, es la más común y es la que peor prognosis tiene, deja a los pacientes más discapacitados. Y esta, la 14484, es la que los pacientes tienen mejor pronóstico visual a largo plazo. ¿Okay? No se sabe si, ¿verdad? El tener 2 cromosomas X, pues protege un poco a las mujeres de desarrollar la condición, porque, como les dije, se ve más comúnmente en varones que en hembras. Se sospecha que puede haber también como un trigger o un detonante del ambiente, porque estos pacientes casi siempre lo desarrollan en algún momento en su juventud tardía, entre los 20 a los 30 años, y en ocasiones pues está asociado a fumar cigarrillos o uso de alcohol, como llaman por ahí binge drinking, ¿verdad? Que la persona pues sale a una fiesta, se emborracha, y entonces ese uso excesivo de alcohol pues es como lo que tilda la balanza hacia entonces el daño al disco. Okay. Y el tratamiento pues consiste de suplementos que ayuden a las mitocondrias, la coenzima Q10 o el idebenone, es algo que en teoría dicen que puede ayudar a este tipo de pacientes si se les ofrece temprano. Y pues ahora hay terapia genética, que es la terapia con el Lumevoq, que ayuda que sugiere que han hecho estudios en estos últimos años, esta serie de estudios, Rescue, Reverse, Restore, Reflect, son todos estudios que se han hecho inyectando ese vector con la terapia genética en pacientes que han sido afectados con esta entidad, y se inyectan, dependiendo del estudio, pues se inyectaban a los de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses o de 0 a 12 meses. En algunos se hizo inyección unilateral, en otros se hizo inyección bilateral, y definitivamente pues se vio un beneficio a largo plazo en términos de recuperación visual en los pacientes que se les inyectaba este vector, cuando lo comparaban con controles que no se les inyectaba el vector. Pregunta de examen nuevamente: si les preguntan alguna neuropatía óptica que está asociada con problemas de conducción cardíaca, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pues neuropatía óptica de Levers. La atrofia óptica dominante también tiende a ser una pérdida visual. Esta es un poquitito más insidiosa. La de Levers es un poco más subaguda, esta es un poquito más insidiosa. Y esta pues ocurre un poco más temprano en la vida, pero los pacientes pues tienden a tener un poco mejor visión o pronóstico visual que los pacientes que tienen una neuropatía óptica de Levers.
Okay. Hay una prueba genética que se le puede hacer, que es la prueba para el gen de OPA1, y si está anormal, pues entonces eso sugiere este tipo de patología y puede estar asociado con pérdida auditiva. También existe lo que son las anomalías de disco congénitas, y estas, pues, lo importante de conocer estas es que a los niños, si se ven de entrada, pues hay que tratarlos muchas veces para que no desarrollen problemas de ambliopía, o de ojo vago. Okay, está lo que es la hipoplasia de nervio, que son nervios pequeñitos, cuando al desarrollo puede ser bilateral, unilateral, puede estar asociado con condiciones neurológicas como es la displasia septo-óptica, o el que se le conoce también como el síndrome de Morsiers. ¿Okay? Y estos pacientes pues tienen un disco pequeño, lo vemos aquí, este es el disco aquí, y esto es como tal una creciente escleral. Esto blanco que se ve acá es la esclera, pero el disco es esto pequeñito que está aquí. Vemos, por ejemplo, en este paciente que este disco es más pequeño que el izquierdo es más pequeño que el derecho. Tienen ausencia del septo pelúcido, ¿okay? Supone que aquí entre los ventrículos pues venga el septo pelúcido, estos pacientes no lo tienen. Y aquí también está señalando que, por ejemplo, en el quiasma, pues el quiasma o el disco que viene por el lado derecho es más pequeño que el que viene por el lado izquierdo. Y pueden tener también ausencia del cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios cerebrales. Vemos que acá no está presente. Lo otro que tienen también es polimicrogiria, que es que ¿verdad? Estos dobleces aquí de la corteza cerebral pues se ven bien prominentes, y nuevamente aquí unos discos bien pequeñitos, míralos aquí, bien finitos, y la ausencia del septo pelúcido. Pacientes que tienen hipoplasia de disco, pues lo más importante es hacerle un estudio de neuroimagen para buscar esos hallazgos de los que hablamos, y entonces pues evaluación por endocrinología pediátrica, por geneticista, para que entonces los puedan tratar por otras condiciones asociadas que puedan tener, deficiencias hormonales. Y importante, yo generalmente trato de, si tienen este tipo de problemas, pues compartir el cuidado con un especialista de oftalmología pediátrica, para que entonces puedan darle tratamiento para evitar el desarrollo de ambliopía u ojo vago, que es lo que les mencioné aquí abajo. Esta entidad es bien interesante, que es la atrofia segmental superior de disco. Muchas veces se encuentra de manera incidental. Tiene una relación bien fuerte con niños que nacen de madres diabéticas y también niños que nacen de madres que usan drogas, como lo es el LSD o el alcohol. Pacientes, pues, muchas veces lo que dicen es que toda su vida han sido medios torpes, que se pasan tropezándose con cosas o cayéndose. Y entonces cuando uno lo examina, pues se observa que ese disco en la parte superior, pues no tiene ¿verdad? El tejido como tal. Acá vemos un disco que tiene bastante tejido, pero aquí los vasos sanguíneos salen de aquí y rápido cruzan y no hay tejido superior de ese disco. Estos pacientes pues tienen unos defectos hemianópicos inferiores, bastante, bueno, no, hemianópicos no, defectos, unos escotomas inferiores bastante pronunciados. Aquí vemos otro ejemplo, vemos como los vasos sanguíneos salen de aquí rápido del disco, y el disco acá inferior pues tiene más fibra. Lo que le dije ahorita, está la anomalía de los discos girados, que estos discos pues entran en un ángulo más agudo, así que pueden dar esa apariencia como de que está un poco hinchado el nervio, pero es porque las fibras salen un poquitito más y se ven, son más pronunciadas, porque están más hacia adelante. Estos pacientes, sin embargo, pueden tener problemas de visión, pueden tener algunos escotomas también relacionados a la posición del disco y las fibras del haz papilomacular.
colobomas de disco es otra de esas anomalías que podemos ver también que causan neuropatías ópticas. Estos generalmente pueden estar asociados a problemas generales con el iris, con el disco óptico, con la retina, o pueden ser aislados. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Estos pacientes pues a veces puede crear la duda de si esto es un coloboma o es algo asociado a glaucoma, pero muchas veces pues el respetar así tan exactamente esa línea horizontal, pues ¿verdad? Sugiere más que es un coloboma, porque los glaucomas pues tienden a ser un poquitito más heterogéneos, tienen islas de visión y otras cosas, pero cuando es un defecto así tan definido, superior, con un área deficiente aquí del disco, pues esto es, se le reconoce que es un coloma. Obviamente pues hay otra serie de cosas que van en el historial que se preguntan. También están lo que se llaman los pits de disco, que esos son excavaciones más pequeñas que un coloboma, pero que también pueden resultar en bastantes compromisos de los campos visuales. No todos tienen tanto daño así, muchas veces son áreas más pequeñas, pero sí pueden haber daños bien severos por problemas con esas fibras que están entrando hacia ese pit. La anomalía de Morning Glory, aquí lo importante es que esto pues, puede estar asociado a problemas neurológicos, de constricción de vasos sanguíneos en la cabeza, como en la enfermedad de Moyamoya, que pueden causar strokes y problemas a largo plazo. Nada, estoy yendo por todo esto rápido porque no quiero extenderme más, pero esto pues después lo pueden mirar ustedes con calma. Las drusas de nervio óptico, esto también son entidades bien interesantes. Casi siempre pues los pacientes las tienen de nacimiento, pero no es hasta que cumplen más o menos, sea de 8 a 10 años, que entonces se pueden empezar a detectar por radiografía. Y no es hasta un poquitito más en la adultez temprana que entonces se empiezan a poder ver en el examen físico. Es una causa de hinchazón de nervio óptico, crea como un pseudopapiledema, pero en casos bien severos, pues puede también causar una neuropatía óptica, casi como si fuera de tipo isquémica, porque entonces pues no permite que la vasculatura pase bien a través de esas drusas. Y casi siempre lo que se afecta más es la parte superior del disco, porque como les dije ahorita, pues la vasculatura más débil es la superior. Y por último, neuropatía óptica traumática, que puede ser con daño directo por objetos penetrantes al nervio, o puede ser por fuerzas en traumas romo, particularmente huesos rotos que puedan entonces entrar hacia la órbita y tocar el nervio óptico, o problemas de transmisión como de shock en el canal. El canal óptico, como les dije, pues es un área donde el nervio no tiene mucho movimiento, y cualquier daño o trauma romo que se pueda transmitir hacia el canal óptico, pues entonces va a resultar en daño del nervio. ¿Okay? Así que, nada, esto es bien extensa esta parte, son muchas las neuropatías ópticas que pueden ocasionarle daño a las personas, pero yo creo que esto, pues, por lo menos al tener la presentación, la pueden mirar luego y entonces, con calma, pues, ver todo nuevamente, ¿ok?